dando comienzo a esta reflexión que quiero compartirla contigo para que tú puedas alcanzar algo importante, que son las promesas de Dios. Realmente necesitamos en estos tiempos que vivimos poder lograr obtener esas bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay puntos importantes que debemos saber, debemos ejecutarlas en nuestras vidas para poder lograrlo. Y es importante que podamos ponerlo por obra, estos puntos. Y quiero, basado en la Sagrada Escritura, allí en el libro de Josué, allí por el capítulo 1, vamos a ver cómo estos 5 puntos importantes podemos obtenerlo y poder alcanzar esas promesas que son reales, que son vivas, promesas de Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso Dios dejó establecido ciertas reglas, ciertas leyes, dejó establecido ciertos mandatos de Él para que lo podamos poner por obra cada uno de nosotros. Mira, en el libro de Josué, allí en el capítulo 1, vemos que estaba este varón, un discípulo de Moisés, un hombre que estuvo muy al lado de Moisés y a la vez aprendiendo todas las cosas que Moisés le iba enseñando y viendo el poder de Dios, cómo obraba Dios en la vida de Moisés y en el pueblo. Ellos habían salido de la esclavitud allí de Egipto y traspasaban y caminaban por ese desierto para llegar a la promesa que Dios le había dado. Una promesa de una tierra de leche y miel, una tierra prosperada, donde iban a poder estar en libertad, donde iban a estar allí obteniendo las bendiciones de Dios que le había prometido Dios también a Abraham, estar allí en esa tierra, a él y a toda la descendencia. Llegó el momento en que ellos se encontraban enfrente de esa tierra prometida que solamente tenían que atravesar ese Jordán y salir de ese desierto que tuvieron durante 40 años, muchos tiempos ahí en ese lugar, pero Dios permitió estar tanto tiempo como a veces nos permite Dios en la vida de cada uno de nosotros para poder capacitarnos, para poder instruirnos, para poder ser maduro en las cosas del caminar que nos ofrece Jesús cuando Él dice: yo soy ese camino de la verdad y de la vida. El camino de la salvación primeramente por sobre todas las cosas, pero también ese camino de alcanzar esas promesas de Dios que tiene para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Josué había aprendido todas esas leyes, ordenanzas, estatutos sobre la ley de Dios, sobre su vida. Y cuando Moisés tuvo que partir de esta tierra, llegó el momento de dejar esta tierra físicamente, entonces quedó en la mano de Josué todas esas promesas de Dios para hacer la realidad. Y él tenía que comandar a ese pueblo para poder vivir en esa tierra prometida que Dios le había dicho. En ese momento, Dios le dice a Josué, en ese momento difícil de él, recuerda que cuántas veces en los difíciles momentos que podamos estar viviendo, siempre está la salida, siempre está la respuesta de Dios y siempre va a estar esa mano de Dios a favor nuestro para poder lograr ser más que vencedores, como dice el apóstol Pablo en el libro romano. Dios le dice a Josué: vamos, Josué, ahora es el tiempo de levantarte, de ponerte en pie, de tomar esa dirección que te voy a guiar yo y te voy a dar. Primer punto importante es la protección de Dios. Cuando nosotros tenemos la certeza y la seguridad que estando en ese crecimiento, en ese formato que quiere Jesús y que quiere el mismo Dios y el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, caminar para poder lograr las promesas que tiene Dios. Recuerda que en cada promesa de Dios siempre hay una demanda. Y esa demanda es para que nosotros podamos alcanzar y podamos obtener. Esa demanda que Dios tiene para enseñarnos, para ministrarnos, para guiarnos por el camino que nos ofrece. Entonces Moisés ya había dejado ese lugar y se lo dejó a Josué. Josué tuvo que obtener primeramente esa protección de Dios para su vida. Por eso recuerda que el Salmo 91 dice: estar bajo el abrigo, bajo el amparo
y bajo la protección de Dios sobre nuestras vidas, cubiertos bajo las alas de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos vencer todas las adversidades que tengamos sobre nuestras vidas. El salmista David, allí en el Salmo 27, también decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a estar temiendo si es la fortaleza de mi vida? Y sabes, varón, mujer, joven, jovencita, que cuando podamos lograr alcanzar esa promesa de Dios, esa área hacia nuestra vida, el mismo Dios le estaba diciendo a Josué: levántate, porque ahora yo te voy a entregar esa tierra prometida, esa tierra que te prometí, esa tierra que prometí a mi pueblo. Ahora te la voy a entregar. Ese es el momento. Y sabe, mujer, varón, muchas veces, a lo mejor mucho tiempo atrás, venís soportando y venís sufriendo sobre un problema sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Pero hay algo muy importante, que siempre en los tiempos de Dios, en el momento justo, ahí viene la bendición de parte de nuestro Dios. Y así había llegado en ese momento para ellos. Entonces, ellos estaba seguro, Josué, que estaba bajo la protección de Dios. Primer punto, para poder avanzar, para poder seguir y para poder alcanzar esa bendición. De luego, tenemos que tener en cuenta otro segundo punto, que es importantísimo, que es el crecimiento espiritual. Porque a través del crecimiento espiritual nosotros vamos a ser guiados por Dios. A través del crecimiento espiritual nosotros vamos a enfrentar todos los problemas. Porque, ¿sabes? Ellos ya tenían un problema que se les había presentado, que era primeramente cruzar el Jordán. Y para cruzar el Jordán ellos tenían que hacer algo que no estaban a su alcance. Por eso Dios le dijo: están bajo mi protección, están bajo mi guía. Ahora yo le voy a hacer, así como abrí el mar rojo, estando Moisés, ¿te recuerdas, Josué? Así también lo voy a hacer contigo y junto con esa descendencia que está hoy en este lugar, para poder cruzar y alcanzar esa promesa de Dios. Y así aconteció, bajo la guía de Dios y bajo la protección de Dios y bajo ese crecimiento espiritual que ellos tenían, entonces pudieron lograr ese objetivo. Le había dicho Dios a Josué: mira, ahí toma esa arca, dice, pon a los sacerdotes, a los levitas ahí y pisen el borde del Jordán. Cuando ellos pisaron el borde del Jordán, guiados por esa guía de Dios, entonces se abrió el Jordán y pudieron pasar en seco esa tierra, ese lugar, a la tierra prometida, como condición cuando estuvieron cruzando el Mar Rojo. Mira qué importante, ¿no? A veces las cosas que parecieran tan imposibles para nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos una noticia de una enfermedad sobre nuestro cuerpo, ¿no?, que nos dicen los médicos, la ciencia, o sobre un ser querido? Una enfermedad que para la ciencia es imposible. Y cuántas veces, cuánto desánimo, cuánta depresión, cuánta angustia, cuánto dolor nos causa eso, ¿verdad? Sabiendo que para la ciencia es imposible y no hay solución. Pero cuando tenemos la certeza y la seguridad que Dios es aquel que hace las cosas imposibles sobre nuestra vida. Por eso Jesús dijo algo muy importante: busca primero mi reino y su justicia, que las demás cosas van a venir añadidas. Jesús mismo también dejó algo establecido cuando dice: todo lo que pidiéramos orando y creyendo, Dios nos va a responder. Jesús mismo nos enseña que también para alcanzar las cosas imposibles es simplemente ponernos en el camino de Él, alcanzar esas promesas de Dios sobre nuestra vida, pero por sobre todas las cosas, seguir el camino de Jesús. Ser discípulo de Jesús, depender exclusivamente de Jesús, permitir que el Espíritu Santo transforme y cambie nuestras propias vidas. Comenzar a caminar para poder lograr alcanzar, así como lo hizo Josué junto con ese pueblo, la promesa de Dios. Todas las promesas de Dios están para el alcance nuestra. Hay muchísimas promesas en la Sagrada Escritura. Lea la Biblia, instrúyase en la palabra, sea no solamente lector, sino sea escudriñar la palabra de nuestro Dios. Escudriñela con el corazón, con la guía del Espíritu Santo. Para eso, póngase en la mano del Señor.
Congréguese si hace mucho tiempo que no lo hace. Busca a Dios en todos los tiempos de su vida. Y va a ver cómo la gloria de Dios va a estar realizada sobre su vida. El Espíritu Santo de Dios va a estar obrando sobre su vida. Cuando hay un corazón predispuesto, abrirle de corazón para que Él ingrese y entre sobre su vida. Cuando hay un corazón predispuesto, como dijo Jesús, el que me deja entrar, yo estaré con Él todos los días de su vida. Dios jamás lo va a abandonar, así como no abandonó a ese pueblo. Dios estaba con ellos desde el momento que salieron de Egipto, de la esclavitud. Luego, camino rumbo a la promesa de Dios, Dios siempre estuvo con ellos. En los momentos difíciles y en los momentos buenos. Jamás Dios no nos va a abandonar porque Él siempre va a prometer. No es ni hombre ni hijo de hombre para mentir, sino es Dios todopoderoso. La palabra de Él es en el sí y en el amén. Él no va a fallar a las promesas. Es un Dios de pacto, y si Él tiene pacto con nosotros, con cada uno de sus hijos, con su pueblo como la tuvo con ellos, Dios va a responder a tu necesidad. Dios va a responder en el momento más difícil de tu vida. Dios va a responder en esas cosas imposibles, porque para Él no hay nada imposible. Y si Dios promete sanidad sobre tu cuerpo, si Dios promete liberación sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu área espiritual, y si Dios promete esa prosperidad en todas las áreas. Por eso, en el libro de Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, hijo mío, pueblo mío, yo deseo que tú seas prosperado. Así como prospera tu alma, así como prospera tu sanidad física, así también como prospera tu prosperidad. Sabe mujer, sabe varón, joven, jovencita. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Pero recuerda que hay algo importante, pasos importantes, y es volcarse a Dios con el corazón. Permitirle que el Espíritu de Dios, permitirle que Jesús mismo, permitirle que el mismo Dios guíe tu andar, tu caminar y tu pensar. Sea un hombre, sea una mujer de Dios, entre en el camino del Señor y va a ver cómo la gloria de Dios va a estar en el área donde más lo está necesitando. Recuerde que para Dios no hay nada imposible. Y recuerde lo que dice Romanos 8:28. Lo que pareciera imposible para usted. Pero lo que amamos a Dios, lo que amamos a Jesús, lo que amamos al Espíritu del Santo de Dios y lo que amamos también las Sagradas Escrituras, entonces todas las cosas nos van a ayudar para bien, conforme al propósito de Dios. Reciba, mujer, reciba esta bendición de Dios para su vida. Pídale al Señor, como dice en el libro de Mateo 7:7. Pedid, lo hallarás, buscad y lo encontrarás. Y todo lo que ores creyendo y poniendo la fe en el corazón de Dios, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Reciba esta bendición de Dios. Reciba esta palabra del Señor para su vida. Y ¿sabes lo que dijo Jesús? ¿Y sabe lo que dice Dios? ¿Y sabe lo que dice la Sagrada Escritura? Que las promesas del Señor son el sí y en el amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Y que la paz del Señor Jesucristo esté reinando en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga.